Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí mismo pásese conmigo a Levítico capítulo 15, y leemos lo que dice el verso 25. Lo tenemos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 15, verso 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentase será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, y vamos a estar tomando como base este pasaje que hemos leído en Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante. Dice el verso 25 que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y ya había sufrido mucho y gastado todo lo que tenía en muchos médicos y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice que de repente oyó hablar de Jesús, y oyendo hablar de Jesús dijo a sí misma o en sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de este azote. Lo primero que me llama la atención al meditar en este pasaje es esto: esta mujer tenía una necesidad, esta mujer tenía un problema, esta mujer necesitaba algo. Y comúnmente y constantemente hemos mirado la necesidad de esta mujer como una sanidad física. Hemos mirado la necesidad de esta mujer, la desesperación, la angustia de esta mujer como una sanidad física por un flujo de sangre que tenía. Pero esta mujer, yo creo que tenía una necesidad más grande todavía que una sanidad física. Yo creo que esta mujer tenía una necesidad grande, una necesidad especial, quizás una agonía en su corazón, una agonía en lo más íntimo de su ser. ¿Y por qué digo que tendría una agonía dentro de su corazón? Aparte del flujo de sangre, yo creo que se sentía con una tremenda necesidad en su corazón. ¿Cuál es la necesidad que esta mujer tenía? ¿O por qué hablo de una necesidad en su corazón? Seguramente esta mujer, por esos 12 años que había padecido de flujo de sangre, esa mujer había andado de médico en médico buscando una solución para su enfermedad, alguien que le diera una respuesta. Quizás iba con un médico
médico y ese médico le daba cierta medicina, cierto tratamiento, pero no le resultaba. Y por ella escuchaba hablar de otro médico. Quizás iba con otro médico y yendo con otro médico tampoco le resultaba. Quizás alguien le decía: mira, este otro médico que yo conozco, ese sí te va a ayudar. Pero parecía que iba de mal en peor. Y aunque iba experimentando con tantos médicos, no podía encontrar la sanidad de su cuerpo, no podía encontrar la solución de aquel flujo de sangre que esta mujer tenía. 12 años no era cualquier cosa, 12 años era mucho tiempo. Pero yo miro una necesidad más grande en esta mujer que puramente una necesidad física. ¿Por qué razón digo esto? Porque esta mujer tenía un flujo de sangre, y el flujo de sangre en el antiguo tiempo era considerado como una inmundicia. Por eso leímos lo que dice Levítico, que la mujer que tuviera flujo de sangre, o que estuviera en su tiempo, cuando es natural el que tenga flujo de sangre, dice, pero cuando pasara ese tiempo y continuare con flujo de sangre por alguna razón, dice la palabra, esa mujer será inmunda. Es decir, no podrá acercarse al santuario de Dios, no podrá en sí acercarse a Dios. Esa mujer dice que todo lo que tocaba era inmundo. Si se acostaba en una cama, esa cama era considerada inmunda. Si se sentaba en una silla, esa silla era considerada inmunda. No solamente donde ella se sentara, o lo que tocara, o donde se acostara, sino que aún si alguien más llegaba y tocaba aquel mueble donde ella estaba sentada, también aquella persona automáticamente como que quedaba en cierto aspecto contaminada con aquello mismo. Y dice la palabra que sería inmunda a aquella persona hasta la noche. La persona que tenía el flujo de sangre, mientras tuviera flujo de sangre, esa persona era considerada una persona inmunda. En otras palabras, podríamos decirlo, estaba prácticamente esta mujer como alguien que tuviera lepra. No se podía acercar nadie a ella, no podía tocarla nadie. Usted se imagina la agonía de esta mujer. No era solamente el decir que tenía flujo de sangre, no era solamente el decir que esta mujer estaba padeciendo de aquello, no era solamente hablar de algún dolor físico en su cuerpo que ella tuviera, sino la agonía de saber de que nadie se podía acercar a ella, de que aún todo lo que tocaba era considerado como inmundo. Yo creo que a esta mujer en cierto aspecto la tenían como hecha a un lado, como apartada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que mientras permanecía el flujo de sangre en una mujer, esa mujer era considerada inmunda, y todo lo que tocaba era inmundo, y quien tocaba aquello donde ella había estado también era considerado inmundo. Imagínese usted qué agonía, qué tristeza, que quizás ni el mismo esposo se pudiera acercar a ella. Si es que tenía esposo, si tenía hijos, los hijos no se podían acercar a ella, se guardaban distancia y tenía que mantenerse apartada, abandonada, tenía que mantenerse como aislada de todo. Era un sufrimiento, creo yo, que más que el sufrimiento físico de aquella mujer, era el sufrimiento moral. Digo moral primeramente por esas necesidades, pero más que el sufrimiento moral, creo yo que había un sufrimiento más grande en esa mujer. Creo que el sufrimiento de esa mujer era el sufrimiento espiritual. ¿Por qué razón? Hay tres clases de sufrimientos que estaba atravesando esta mujer. El primero era el físico, por lo que estaba sucediéndole, el dolor que probablemente tenía, la pérdida de sangre, la debilidad que sentía. Después está el sufrimiento moral que sentía, que era el que nadie se podía acercar a ella, tenía que estar aislada, dispersada, alejada de la gente. Pero más que esos dos sufrimientos, yo creo que el mayor sufrimiento de esta mujer era el sufrimiento espiritual. ¿Por qué digo el sufrimiento espiritual? Porque lo otro que no podía hacer esta mujer, una mujer con flujo de sangre, no podía acercarse a la presencia de Dios, no podía ir a adorar a Dios, no podía entrar al lugar santo, no podía ir a ofrecer sacrificios, no podía ir a entregarse a Dios. Yo creo que aún si buscara orar en su casa, en cierto aspecto se consideraba como estorbada, porque aquel flujo de sangre se le consideraba como una inmundicia, una grande necesidad que tenía aquella mujer. En esa condición de esa inmundicia es como usted y yo nos encontramos
llevábamos un día sin Cristo, con el pecado en nuestra vida, el pecado que nos apartaba del Señor, el pecado que nos alejaba del Señor, el pecado que nos hacía estar distantes del Señor. Ese pecado era lo más horrible, lo más horrendo, lo más grave que llevábamos nosotros. Y yo creo que la desesperación de esa mujer era el querer acercarse a buscar a Dios, adorar a Dios, pero ni siquiera a Dios podía acercarse, porque una de los reglamentos, una de las leyes acerca de las mujeres de flujo de sangre era que no podían acercarse a la presencia de Dios, no podían acercarse al templo, al lugar de adoración. Imagínese esta mujer por 12 años caminando con esa angustia, con esa agonía, con ese sufrimiento, hasta que de repente pasó frente de ella el verbo de Dios, la palabra viviente, el Cristo victorioso, que no tenía que llegar ella al templo, sino que el templo de Dios venía a ella. No era ella que iba a acercarse a Dios, venía la palabra cerca de ella, acercándose a ella. La palabra pasaba cerca de donde estaba esta mujer. Esta mujer, dice la palabra, que de repente escuchó hablar de Jesús, y Jesús venía por ahí pasando. Y esta mujer, hermanos, escuchando hablar de Jesús, esta mujer dijo: esta es mi oportunidad. ¿Por qué esta es mi oportunidad? Yo siempre había mirado este pasaje de otra manera, y aquí dice la palabra que esta mujer, dice el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo siempre me había imaginado como que la multitud era tan grande y esta mujer iba queriendo abrirse paso, iba queriendo entrar entre la multitud para tocar al Señor, como que no la dejaban entrar. Pero meditando en este pasaje el día de hoy, yo entendí algo diferente, y yo no entendía que esta mujer iba abriéndose paso como que le estorbaban para entrar, sino antes bien como que esta mujer aprovechó el que había una multitud para esconderse entre la multitud, para pasar por desapercibida. Ella no se sentía digna de pararse delante del Señor y decirle: Señor, necesito que me sanes, porque era una mujer con flujo de sangre y no la podía ni siquiera tocar, porque el que la tocara también se contaminaba. Entonces esta mujer, cuando miró que la multitud iba ahí apretando al Señor, yo creo que esta mujer dijo dentro de su corazón: esta es mi oportunidad de esconderme entre la multitud para meterme entre ellos, y en cuanto hay una oportunidad extiendo la mano, toco el borde del manto del Señor y soy sana de ese azote. Qué grande fe la de esta mujer, que no se detuvo por nada y que buscó la manera de penetrar para poder alcanzar su bendición. Esa es la fe que tocó el corazón de Dios. Esa es la fe que tocó el corazón del Señor, que a pesar de que había obstáculos, de que a pesar de que aparentemente delante de la sociedad ya no había esperanzas, pero cuando hay fe, la palabra dice que la fe mueve la mano de Dios, la fe mueve el poder de Dios, la fe mueve los imposibles, la fe hace que las sanidades aparezcan cuando ya no hay solución, la fe hace que haya cambios en las vidas de los hombres y de las mujeres cuando aparentemente no se puede hacer nada más. Aleluya, qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces esta mujer se mete entre la multitud, y metiéndose, creo yo que iba por ahí escondiéndose, y se mete y toca al Señor, y creo yo que salió corriendo luego. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor comenzó a buscar: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y esta mujer por allá escondida, ojalá y no me descubran, ojalá y no me descubran, ojalá y no se dé cuenta. Quería robarle la bendición al Señor sin que se diera cuenta. Qué atrevida esta mujer. Pero de esas mujeres quiere el Señor, de esos hombres quiere el Señor, de los hombres y de las mujeres que no hay nada que les detenga, que les estorbe, que se meten hasta donde tengan que meterse para arrebatar la bendición de Dios y salir con la bendición de Dios y recibir lo que el Señor tiene para él, para ella. ¿Estamos comprendiendo? Esta mujer necesitaba una sanidad, pero la sanidad más grande no era la de su cuerpo. La sanidad más grande era la de su espíritu, es decir, tener la libertad de acercarse a Dios. Usted y yo en una ocasión vivíamos inmundos del pecado,
vivíamos sucios del pecado, vivíamos contaminados por el pecado. Y teníamos grandes problemas y grandes necesidades. Unos enfermos, otros con problemas, otros con aflicciones. Pero nuestra mayor necesidad no era tanto que el Señor nos quitara el problema, o nos quitara la enfermedad, o nos arreglara la situación. Nuestra mayor necesidad era que nos arrancara el pecado, porque arrancándonos el pecado tendríamos libertad para entrar al lugar santísimo, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Quitándonos el pecado, tendríamos acceso para recibir bendiciones de parte de Dios. Aleluya. Esa era la grande necesidad de aquella mujer. Esa es la necesidad que yo miraba, que sobrepasaba a la necesidad física. Necesitaba ser sana, pero para tener libertad de acercarse a Dios. No era tanto para dejar de sufrir literalmente, sino más que todo para poder acercarse a Dios, para poder adorar a Dios, para no tener impedimentos. En este tiempo esa es nuestra mayor necesidad. Hay muchos problemas, hermanos, en el pueblo del Señor. Hay muchas situaciones difíciles que están pasando los hogares, económicamente, moralmente, espiritualmente, en las diversas áreas. Pero la necesidad más grande que tenemos no es tanto que el Señor venga y resuelva nuestros problemas, porque nos afanamos, nos aferramos a que el Señor resuelva nuestros problemas, pero más tarda Él, más rápido nos lo resuelve, y más tardamos nosotros en luego meternos en otro problema. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces no hemos sido sanados de nuestro corazón. Seguimos cargando con el pecado que nos afecta allá adentro, con lo que nos ensucia, con lo que es una inmundicia, y eso nos perjudica en todas las áreas donde nos desarrollamos. Por eso le digo, yo creo que más que la necesidad que tenemos de que el Señor venga y sane nuestro cuerpo, y venga y quite un problema, tenemos necesidad de que venga y sane nuestro corazón, y sane nuestro espíritu, y arranque los estorbos y los bloqueos y los tropiezos, y arranque los impedimentos. Hay impedimentos que nos detienen, que nos estorban para acercarnos a Dios. Hermano, ¿sabe qué, mi hermano? Los problemas que tenemos, las necesidades que tenemos, hay veces que nos están hundiendo, hay veces que nos están destruyendo esos problemas que tenemos, y pensamos, si no tuviera estos problemas, entonces estaría bien. Pero ¿sabe por qué nos están destruyendo los problemas? No porque sean grandes y fuertes, sino porque tenemos impedimentos para acercarnos a Dios y recibir bendición de Dios. Nos estamos muriendo con pequeños problemas que no deberían de perturbarnos, porque el verdadero problema que tenemos es que hay un impedimento que nos estorba para recibir de Dios. Y cuando uno no recibe de Dios, el problema más pequeño que se le presenta lo está ahogando, lo está turbando, lo está tumbando. Pero el cristiano que tiene libertad para acercarse a Dios y no tiene impedimentos, aunque vengan problemas grandes, los va a vencer, los va a atravesar. No va a haber estorbos, no va a haber tropiezos, no va a haber cosa que le pueda destruir ni dañar en su caminar, porque tiene libertad delante de Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. En esta noche quiero hablarle, mi hermano, de la libertad que necesitamos tener delante de Dios. Esta mujer se estaba muriendo. El problema no era que estaba enferma, el problema era que no se podía acercar a Dios, porque tenía un estorbo que la detenía de acercarse a Dios. El problema que la estaba consumiendo no es la enfermedad física en esta mujer, sino el estorbo que tenía, porque no había libertad para esta mujer de buscar el rostro de Dios, de buscar la fortaleza de Dios, de buscar la confianza en Dios. En nosotros lo mismo pasa en este tiempo, de que nosotros echamos la culpa a mil cosas, que el problema, que la situación, que aquello otro. Señor, si me sanaras, Señor, si me ayudaras. Y ya no le pida eso, pídale que le quite aquel estorbo que no le está dando la libertad para buscar a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Los tropiezos que hay en el camino son los que nos debilitan, son los que nos destruyen. Hermano, problemas va a haber, los problemas no se van a acabar.
En una ocasión había un hermano que llegaba afligido por sus problemas y llegaba al pastor y le decía: hermano, y ya no aguanto, ya no puedo, ya no soporto tanto problema que tengo, hermano. Ore por mí para que el Señor me quite los problemas. Dígale que me los quite, hermano. Y el pastor comienza a orar por él: Señor, mata a mi hermano, Señor, quítale la vida, Señor, acaba con él. Y aquel otro se queda mirando, le dice: hermano, pero ¿por qué está pidiendo eso? ¿Por qué le pide al Señor eso? Señor, lo que quiero es que me quite los problemas, y usted está pidiendo que me mate, que me quite la vida. Es que solamente muertos se van a acabar los problemas. Mientras estés vivo va a haber problemas. Mientras estés vivo va a haber necesidades. Mientras estés vivo va a haber dificultades. Mientras estés vivo te vas a enfrentar a muchas cosas. Mientras estés vivo vas a atravesar por adversidades de un aspecto, de otro aspecto, en una área y en otra área. Pero no son los problemas el problema de nuestra vida. No son los problemas el problema de nuestra vida. Pablo tenía tantos problemas, pero él dice aquí que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, ni espada me podrá separar del amor de Cristo, porque en Él soy más que un vencedor. A mí no me estorban los problemas, dice Pablo. Los problemas me sirven para crecer. Los problemas me sirven para madurar. Los problemas no me estorban, dice Pablo. A mí no me estorban los problemas. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? El problema que tú tienes y el problema que yo tengo no es el problema que creemos tener. Es el problema de que no tenemos libertad para con Dios. Hay obstáculos que detienen la libertad. Hay estorbos que nos privan de que nos metamos directamente a la gloria de Dios. Porque yo le digo una cosa: cuando no haya obstáculos, usted se va a meter a la gloria de Dios y los problemas se le van a resbalar como si trajera aceite. Se le van a caer de encima. Le van a llegar a su vida, y como llegan se van, como llegan pasan, como llegan se desvanecen. ¿Por qué, mi hermano? Porque aquel que tiene la presencia de Dios rebosando en él, apenas llega el problema y ya está saliendo, porque está entrando más bendición, está entrando más unción. Por eso decía el salmista: has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, mi copa está tirándose. Cuando usted le está echando ahí agua a un vaso que está desbordando y desbordándose, no se puede ensuciar esa copa. ¿Por qué? Porque apenas le cae una basurita y ya le está echando más agua y está saliendo, y todo lo sucio sale y solamente fluye y fluye y fluye. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del Hijo de Dios. Esa es la vida del cristiano real, lleno del poder de Dios. Nada le afecta, nada lo detiene, nada le estorba, nada lo debilita. No hay problema que te estorbe, sino aquel que te priva de tener libertad delante del Señor. Aquel que te priva de tener libertad para acercarte a Dios. El problema de esta mujer no era su flujo, es decir, no era una enfermedad, era que no tenía libertad para acercarse a Dios. Y no tenía libertad para acercarse a su prójimo. Y esta mujer se acercó en humillación. Ella no fue diciendo: bueno, si tan solo tocare la manga del vestido del Señor, si tan solo tocare ahí el manto del Señor. Ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. En otras palabras, voy a llegar inclinada, agachada, no me siento ni digna de mirar al rostro del Rey, pero si tan solo extiendo mi mano y toco el borde del manto del Señor, este estorbo se quitará, este estorbo se romperá, y yo tendré libertad para acercarme al Rey, para buscar al Rey, para servir al Rey, para amarle, y seré sana completamente de lo que necesito ser sana. Denle ese aplauso al Rey. Recuerde, había un problema que estorbaba, que iba secando a esta mujer. Pero su gran problema era su inmundicia. Si fuera otra la enfermedad, quizás ella se sintiera hasta sin problema, porque era una mujer de fe, una mujer con confianza en Dios.
pero tenía algo impuro, un flujo de sangre que le estorbaba, que la detenía, y eso le privaba de todo. Nuestro mayor problema es el obstáculo que nos quita la libertad para buscar a Dios. En el caso de la mujer era el flujo de sangre. En el caso de nosotros, vamos a mirar lo que es. Vean lo que dice el Salmo 133. Lo tenemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Oiga qué hermoso. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Oiga bien, aquí habla de bendición, de una bendición muy especial. Y dice el verso 2, es como el buen óleo, es como la unción fresca, es como esa unción especial. Esa unción, dice, sobre la cabeza, que se aplica sobre la cabeza y va cayendo, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Por qué habla de Aarón, de la barba de Aarón? Y luego dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Habla de la unción especial. Jesús, la palabra Jesús el Cristo, quiere decir el Mesías enviado, el Mesías que fue enviado, ungido de poder de Dios. Cristo quiere decir ungido, alguien sobre quien se movía la unción plenamente. Por eso esa mujer solamente dijo, si toco el borde de su manto. Esa mujer sabía que Jesús era el ungido de Dios, que sobre él se movía tal unción que tan solo con tocar el borde del manto del Señor sería sana completamente. Pero aquí habla y dice, es como la buena unción, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Por qué habla de Aarón? Porque Aarón es el simbolismo del sacerdocio. Desde el tiempo antiguo fue el escogido para ser sacerdote. Era el que ungieron y era el que ungía también. Sobre los sacerdotes venía la unción fresca que se movía desde la cabeza y recorría por su barba, por sus vestidos, hasta el borde de sus vestiduras. Ahora ese sacerdocio ya no es Aarón. Ahora dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora esa unción fresca y ya no baja sobre la cabeza de Aarón, ahora baja sobre la cabeza del cuerpo de Cristo. Ahora se mueve por todo el cuerpo de Cristo, se mueve y cae hasta el borde de las vestiduras, porque ahora tú, hermano, eres el ungido del Señor. Ahora, hermana, tú eres la ungida del Señor. Dios ha depositado de su santa unción sobre nuestras vidas. ¿Para qué, mi hermano? Para que tengamos libertad de entrar hacia el lugar santísimo, adorando y exaltando y bendiciendo el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Habla de cómo se derrama la unción. La unción pudre los yugos, dice Isaías. Dice que la unción pudrirá el yugo, pudrirá la enfermedad, pudrirá los estorbos, te dará sanidad, te dará restauración, te dará bendición. Pero ¿por qué les cito esa escritura? Por esta razón. El Señor está hablando allí y dice, así se derrama mi unción, así se derrama mi bendición, como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza, baja por la barba hasta los vestidos de Aarón, así hasta el borde de sus vestiduras. Así es mi unción fresca. Pero ¿cuál es el principio de esa porción? ¿Cuál es el principio de ese salmo? ¿Qué dice el verso 1? Mirad cuán bueno y delicioso es que
habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí comienza, y de ahí se desarrolla y comienza a decir entonces: es como el buen oleo, es como la unción fresca que se derrama, que corre hasta el borde de los vestidos, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir esto: la clave está en el verso 1. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quieres que la bendición de Dios fluya desde la cabeza hasta el borde de tus vestidos? ¿Quieres que el poder de Dios se mueva desde tu cabeza hasta las plantas de tus pies? Dice el Señor: entonces tienes que habitar en armonía en el pueblo del Señor. Tienes que habitar armónicamente entre tus hermanos. Tienes que aprender a gozarte, a deleitarte entre tus hermanos. No sé si comprenda lo que le digo. En la mujer que tenía flujo de sangre había un estorbo que detenía la bendición. No podía acercarse a Dios por la inmundicia de su flujo que tenía. En el caso de nosotros hay algo que nos ensucia, hay algo que nos hace estar en la condición de la mujer. ¿Qué es eso? Que no estamos en armonía. Cuando no estamos en armonía, cuando estamos en problemas, en pleitos, cuando el matrimonio está peleando continuamente, cuando en el hogar hay pleitos y discusiones, cuando en la familia hay todo tipo de problemas, cuando en la iglesia hay celos, contiendas, iras y todo tipo de cosas del uno para con el otro, eso priva de que la bendición se derrame. Quiero decirle, hermano, no basta con que estemos juntos. Una cosa es estar juntos, pero otra cosa es estar en armonía. Usted puede tener una orquesta de músicos juntos todos, y cada quien toca el tono que quiera y el son que quiere y el canto que quiere, y es todo un desorden, no hay nada. Pero la armonía viene cuando el trompetista y el del piano y el de la guitarra y el de la batería entran en una armonía y tocan una misma nota, un mismo son. Ese debe de ser el pueblo del Señor. No basta con estar amontonados aquí, no basta con estar como un mismo pueblo, una misma iglesia o una misma congregación. Tenemos que estar en armonía. Tenemos que estar siempre tocando ese mismo son, esa melodía del amor del Señor, del amor del Rey. Que el amor de Cristo reine en cada corazón, desvaneciendo los estorbos y dándonos la libertad para entrar al trono de la gracia, y se derrame la unción fresca sobre la cabeza y caiga hacia las plantas de los pies. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso a Él. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso a Él. ¿Estamos comprendiendo? Hermanos, no hay bendición si no estamos en armonía. El flujo, la inmundicia de aquella mujer le estorbaba para acercarse a Dios. Era su mayor estorbo. No era la enfermedad, no era el problema, era en sí que era un flujo y era considerado como algo inmundo. Tú y yo comenzamos a caminar como hombres y mujeres con flujo, como inmundos, cuando comenzamos a tener pleitos, celos, contiendas los unos para con los otros. Ay, hermano, qué problemas tan grandes. Ore por mí para que el Señor me los quite. Olvídese, no va a haber nada. Si usted está deteniendo la bendición con ese estorbo, no va a recibir. Ay, hermano, que mire lo que está pasando en mi hogar o en cualquier lugar de mi trabajo. No va a haber bendición si no estamos en armonía.
si no hay ese sentir de alabar a Dios unánimes, podemos buscar muchos medios, muchos métodos y decir este problema. No son esos problemas, es que tú has cortado la bendición por no estar en armonía con tu prójimo, con tus hermanos, con aquellos que te rodean. Tú has cortado la bendición, pero el día, mi hermano, que la iglesia de Cristo comience a estar en armonía, va a pasar lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés no eran 120 ahí nomás juntos, estaban en armonía, estaban unánimes, y el poder del Espíritu cayó como un estruendo. Lenguas de fuego aparecieron, saturándoles, sacudiéndoles, a tal grado, mi hermano, que no había enfermos entre ellos, no había problemas que no pudieran vencer. Las persecuciones que venían, en vez de ser tropiezos y estorbos, eran las bendiciones más gloriosas que recibieron. ¿Por qué? Porque la iglesia fue esparcida. Esteban salió por un lado predicando el evangelio, Felipe por otro lado, y todo Samaria se convirtió por el poder de Dios. Cada uno de los siervos de Dios corrían por un lugar. Y cuando el diablo dijo: ahorita los destruyo, los separo, lo mando a uno para allá, otro para allá, otro para allá, lo único que hizo es tomar brasitas encendidas y prenderle fuego al mundo por un lado y por otro lado y por otro lado. Porque la iglesia que vive en armonía, la distancia no la separa, la distancia la hace fuerte, la hace poderosa. No hay nada, no hay artimaña del diablo, no hay estorbo, no hay enfermedad que no pueda vencer la iglesia de Cristo cuando está en armonía. Qué triste es que estamos acá como iglesia, pero muchas veces cada quien tocando su propio son, cada quien con su propia nota, cada quien pensando a su manera, cada quien haciendo lo que siente, cada quien mirando una cosa de una manera y otra de otra, y solamente en apariencia podemos estar juntos, pero de corazón estar separados. Eso corta la bendición, eso corta la unción, eso corta el poder de Dios, eso corta la gloria de Dios. La raíz de la bendición está aquí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pensando una misma cosa, sintiendo una misma cosa, luchando contra una misma cosa. El diablo quiere poner a la iglesia a pelear unos con otros, a contender unos con otros, a ver quién está bien o a ver quién está mejor, a ver quién aprueba una cosa y a ver quién aprueba otra. Aquí lo único que debemos de aprobar es que Cristo es nuestro Rey, que Cristo reina en este lugar y que el diablo se ha reprendido de este lugar, que Satanás se ha apartado de este lugar, que el pecado salga de este lugar, pero que el Señor se glorifique, que el Señor se mueva como Rey, que el Señor sea el que mande, el que gobierne. Él es el único. ¡Qué maravilloso! El enemigo pone a los hogares el uno contra el otro, pone a la pareja, al matrimonio, a ver cuál tiene la razón, peleándose ahí. No te das cuenta que estás destruyendo la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida, sobre tu hogar. Dios quiere que corra la bendición por la cabeza y corra por todo el cuerpo y hasta el borde de los vestidos, que hasta los que pasan por afuera de tu casa digan: aquí se siente algo especial. Apenas paso por afuera de esa casa y siento la paz de Cristo y siento algo especial, y yo no sé qué hay, pero algo hay ahí. Yo no sé si usted haya... Yo no sé si usted haya ido a un hogar donde reina la paz de Cristo, donde solo al entrar se siente una atmósfera hermosa, que dice, aunque sea la casita más sencilla, aunque no tenga lujos, camitas sencillitas ahí que duermen apretaditos, una mesita que apenas cabe ahí, platitos sencillitos, vasitos de plástico, pero una armonía maravillosa, una hermosura del poder de Dios que se siente ahí, una paz maravillosa que reina en aquel hogar. Qué lindo es mirar eso. Yo me quedé sorprendido, me he quedado sorprendido cuando el Señor me ha permitido ir para Centroamérica, ir a casitas tan sencillitas, hogares tan humildes,
que hasta le duele a uno el comer lo que ellos tienen, porque siente que se están despojando de su propia comida para ponérsela uno delante de uno, y hasta uno se siente mal porque los está dejando sin comer, porque se están despojando de lo mejor, pero no les puede decir que no, porque lo hacen con todo su corazón. Y tan sencillitos que son, pero se siente algo que no lo encuentra en mansiones de las de acá de Beverly Hills y de los lugares de acá. Tendremos acá los lujos y las cosas hermosas. ¿De qué sirve si perdemos la esencia del poder de Dios, de la unción de Dios, de la gloria de Dios en los hogares, en las vidas, en los hijos, en los matrimonios, en cada lugar donde uno debe de estar? Allí debe de estar el poder de Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso al Rey. Estamos comprendiendo qué dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí Dios envía bendición. Es como el buen oleo, es como la unción fresca que se derrama, es como la bendición preciosa de Dios. ¿Cuál es el estorbo o cuál es tu problema, hermano? Ay, hermano, si usted supiera tanto problema que tengo. ¿No será que tu problema y mi problema es que no hemos limpiado el camino para que la bendición de Dios fluya? ¿No será que nos encontramos como esta mujer con flujo de sangre, incapaz de acercarse a Dios, sin poder acercarse porque aquello la constituía como inmunda? ¿No será que hemos bloqueado la bendición de Dios que siga fluyendo y por eso nos estamos ahogando en un vaso de agua? La iglesia primitiva era perseguida, era apedreada, morían ahí por causa del Señor y ni uno solo de ellos se desanimó. A nosotros nos pasa un problemita, que alguien nos hace mala cara en la iglesia y ya no queremos seguir en el camino del Señor. Le pasa a alguien por allí algo y el hermano hizo tal cosa y ya no queremos seguir adelante. ¿No será que lo que pasa es que somos tan sensibles a las cosas que nos vienen porque se ha cortado la bendición de Dios? ¿No será que estamos tan débiles espiritualmente que las cosas más mínimas nos lastiman y nos dañan y nos afectan porque estamos necesitados de unción de Dios? El Salmo 92 dice: Señor, me has ungido con aceite fresco y me has dado fuerzas como de búfalo. En otras palabras, cuando tú tienes la unción que está corriendo por tu ser, tienes fuerza como de búfalo. Caminas y no hay quien te estorbe. Las pruebas las atropellas en el nombre del Señor. Con la unción del Espíritu del Señor, los problemas te quedan pequeños. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay fortaleza cuando la unción se derrama. Cuando la unción fluye, no hay estorbo que te detenga. Incluso dice el salmista: atravesando el valle de sombra de muerte, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, y el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En otras palabras, cuando tú tienes esa bendición fluyendo, que estás bien con tus hermanos, que estás en armonía en tu hogar, en la iglesia, en el trabajo donde estés, cuando hay eso, mi hermano, algo especial sucede en tu vida. Comienzas a sentir una fortaleza especial, una capacitación de parte de Dios que nada te puede estorbar. Sientes que los estorbos son poca cosa. ¿Por qué, mi hermano? Porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando tú eres débil serás fuerte, te sentirás decaer, pero el poder de Dios llegará y te levantará, porque está corriendo la bendición, está corriendo la unción, está moviéndose el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros habremos acá que estamos con un estorbo en nuestra vida espiritual? Y tenemos muchos problemas y echamos la culpa a los problemas. No son los problemas. Cuando hay un hijo de Dios lleno de la gloria de Dios, los problemas llegan y da alabanza a Dios por ellos y se goza por ellos,
Mire a Daniel en el foso de los leones. Mire a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mire tanto siervo de Dios que padeció y murió dando gloria a Dios. Esteban estaba siendo apedreado y en vez de quejarse y decir ¿por qué? ¿Por qué? Dice, aquí veo los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Veo la gloria de Dios. Eso miraban los hombres del tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque estaba fluyendo la bendición. No había inmundicia que los detuviera. No había estorbo. Tu problema y mi problema no es el problema que tenemos aparentemente, sino es la desaveniencia. Son los celos, son las envidias, son los problemas que no nos podemos llevar entre familia, entre hermanos, entre hijos de Dios. Eso corta la bendición, porque lo que trae la bendición a fluir, dice, es que habitemos juntos, pero en armonía, tocando una misma nota, que uno grita ya aleluya y otro que amén, gloria a Dios. Una misma nota, un mismo tono, el tono del Espíritu de Dios. Cantamos, alabamos, glorificamos, nos comunicamos en el tono del Espíritu de Dios, en el lenguaje del Espíritu. Ese lenguaje es el que nos une, es el que nos identifica y es el que hace que la bendición se derrame. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir caminando? Esta mujer caminó 12 años con flujo de sangre. Esta mujer caminó 12 años con inmundicia y ningún médico podía encontrarle la solución. Cuando uno va con esa inmundicia, corre uno allá, va a la otra iglesia a buscar la solución, va al predicador, va al evangelista, va a quien sea, anda recorriendo mar y tierra a ver dónde está la solución, a ver dónde encuentra. Y no te das cuenta que tu bendición no está lejos de ti. Dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está cerca de ti la bendición, no está lejos de ti. Aquí está la palabra de Dios, aquí está la palabra que sana. La palabra se mueve, aquí alrededor de este lugar se mueve la palabra. Pero muchas veces no hay cabida en nuestro corazón, porque hay inmundicia deteniéndola. Hay pecado deteniéndola. Hay estorbos deteniéndola. Esta mujer por 12 años iba de médico en médico buscando la solución, la sanidad, y jamás la encontró. Irás de consejero en consejero, irás de ministro en ministro, irás de iglesia en iglesia y te irás muriendo y te irás hundiendo, irás decepcionándote de todo el cristianismo. ¿Cuántas personas hay que terminan diciendo, no, que todos son iguales, no, que esto, que yo he andado en un montón de lugares y en ningún lugar, que es pura mentira? No, mi hermano, no es pura mentira. El evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación. El que tiene libertad espiritual no necesita ir muy lejos, no necesita correr muy lejos. Ahí cerquitas dobla sus rodillas y la gloria de Dios está presta para derramarse. Comienzas a sentir un calorcito que cae desde tu cabeza y se mueve por todo tu ser. Eso desaparece los estorbos, desaparece la enfermedad, desaparecen los problemas. La unción del Espíritu de Dios es como el buen oleo. Cuando estamos en la armonía del Espíritu, la armonía del Espíritu, ciertamente todos pensamos diferente, ciertamente somos personas diferentes, pero tenemos un mismo espíritu. Tú tienes un espíritu y yo tengo el mismo que tú tienes. El Espíritu de Cristo es el que nos une, es el que nos identifica, es el que nos hace clamar Abba Padre, es el que nos hace estar unánimes. Aunque intelectualmente o personalmente tengamos diferentes gustos, comamos diferentes cosas, hagamos diferentes cosas en recreación, no importa, pero un mismo espíritu. Ese espíritu te une, ese espíritu te hace entrar en armonía. Te sientes cómodo con el hermano porque hablamos un mismo lenguaje, el lenguaje celestial, el lenguaje que alaba y glorifica y exalta el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y comienza la bendición. Es como la unción fresca.
es como el poder de Dios. Así es como se derrama el poder de Dios. Así es como viene la bendición. Así es como se quitan los estorbos. Pero cuando no hay armonía, gritamos, clamamos, buscamos y no encontramos. Nos cansamos, nos decepcionamos y no alcanzamos nada de bendición. Porque hay estorbos, hay piedras en el río que no dejan fluir la bendición. Y el Señor ya no quiere que andamos dando vueltas buscando por un lugar y por otro, como esta mujer con tantos doctores. Hay un médico de médicos que quiere sanar tu enfermedad en esta noche. Hay un médico de médicos que quiere quitar tu estorbo en esta noche. Pero tienes que abrir tu corazón y estar dispuesta a arrancar esos rencores, odio, resentimientos, celos, iras, montón de cosas que hay en el corazón hacia tus hermanos. Mientras no se quite eso, no vas a tener libertad. No voy a tener libertad. No va a fluir la bendición. Y vamos a seguir como esta mujer, con flujo, con inmundicia, sin libertad para con el pueblo y sin libertad para con Dios.